Que el Señor lo bendiga. Le habla su hermano Elgin Calderón Valverde. Bienvenido a Estudio Bíblico. Estamos haciendo un análisis un poquito más detenido sobre el capítulo 24 del Evangelio según Mateo. Hemos visto en los programas anteriores, lo primero que hemos visto hasta el versículo 15, la segunda etapa del fin del mundo, es decir, la gran tribulación. Vimos que existen 6 etapas del fin del mundo. La primera etapa se llama la pretribulación, que ya lo comentamos en un programa anterior. Vimos las señales que son terremotos, hambrunas, pestes, etc. Vimos el inicio de la segunda etapa de la gran tribulación, cuando Jesús habló de que los cristianos iban a ser perseguidos. Llegamos al versículo 15, donde Jesús nos dice cómo va a iniciar la gran tribulación. ¿Quién es el que va a ocasionar la gran tribulación? La gran tribulación es la gran persecución, el gran sufrimiento contra la iglesia cristiana. Y Jesús dice, cuando ustedes vean la abominación de la desolación en Jerusalén, cuando ustedes vean que Jerusalén es invadida por un gobierno mundial, y así lo vimos en Daniel, en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Hoy vamos a vamos a ver lo que nos dice Pablo. Vamos a ver la versión de Pablo sobre este personaje, este gobierno mundial que llamamos el anticristo, que la Biblia dice que va a venir. Habíamos visto las diferentes etapas del fin del mundo, para que usted las tenga presentes y pueda ubicarse para que no se pierda. Habíamos dicho, por ejemplo, que las etapas del fin del mundo son 6. La pretribulación, que son las señales que en este momento puede ser que estemos observando, ya sea la Primera Guerra Mundial, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, serán hambrunas, terremotos, pestes, etc. Todo eso es antes de la segunda etapa, que es la gran tribulación, según la versión que nos da Mateo. La segunda etapa, la gran tribulación, que es lo próximo que sigue, porque aparentemente la pretribulación la estamos viviendo en este momento, si creemos en lo que nos dice Mateo sobre la guerra mundial. La gran tribulación sería la segunda etapa, la tercera etapa sería la segunda venida de Jesús, que eso viene unido a lo que es el arrebatamiento, la resurrección de los muertos, y nos vamos con Jesús, es la reunión con Jesús. Luego viene la cuarta etapa, que es la ira de Dios, la quinta etapa, el milenio, y la sexta etapa, el juicio final. Volvemos a Mateo 24:15, y nos vamos a ir a Pablo. Vamos a preguntarle a Pablo qué piensa él de este anticristo, de esta abominación desoladora. Y nos vamos a Pablo inmediatamente. Vamos a ver la versión de Pablo. Dice Pablo: más rogamos a vosotros, hermanos, y les ruego a ustedes, hermanos, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia no se habla de un montón de cosas que la gente ha inventado sobre la venida de Jesús, no. Hay una segunda venida. Y la segunda venida es cuando Jesús viene por su iglesia. Y eso la iglesia primitiva lo tenía muy claro. Pablo está hablando, bueno, estamos aquí, estamos esperando que Jesús venga a llevarse la iglesia. Es lo próximo que sigue. Jesús se fue y dijo, volveré por ustedes. Esa se llama la segunda venida de Cristo. Dice, respecto a esta venida de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que es la segunda, y de nuestra reunión con Él. Dice, Jesús viene a llevarse a su iglesia. Está hablando de el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los muertos, la primera resurrección, para ser claros. ¿Qué nos va a decir o qué nos está rogando Pablo con eso? Dice, que no pronto os dejéis acudir en la mente ni alarmar, ni por medio de espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por profecía, como si fuera nuestra, como que está presente el día del Señor. Es decir, Jesús no viene o no puede venir por su iglesia hasta que pase lo que nos va a contar Pablo. Dice, no se dejen engañar de que el Señor
ya vino, de que el Señor ya está aquí, de que el Señor va a venir. No, hasta que pase algo. Primero tiene que pasar algo antes de la venida de Jesús. Versículo 3. Nadie os engañe, dice, nadie os engañe de ninguna manera, dice Pablo. Porque si no viene la apostasía primero y se revela el hombre de la iniquidad, el hijo de perdición. ¿Qué nos dice Pablo? No se dejen engañar. Jesucristo no puede venir hasta que venga la apostasía, hasta que venga el hombre de la iniquidad, el hijo de perdición, es decir, hasta que se revele el anticristo. Primero tiene que venir el anticristo, que es el que ocasionará la gran tribulación, y luego después viene Jesucristo. Así de claro lo pone Pablo. Nos dice en el versículo 4, sigue hablando de este anticristo. Y vean que es lo mismo que menciona Daniel y es lo mismo que menciona Jesús. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto o lugar de culto. Va a perseguir a cualquier religión del mundo, a todas las religiones. Va a hacer un ataque contra las religiones. Es decir, cristianos, judíos, tal vez musulmanes y quién sabe qué más. Pero es un tipo que se va a levantar contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Dice, de modo que en el templo de Dios se sienta. Es decir, va a invadir el templo de Jerusalén. Dice, haciéndose pasar por Dios. Entonces dice, no. Es decir, va a ser un tipo que va a ser, es un sacrílego, para que me entiendan bien. Dice que entonces va a ser un hombre que va a atacar las religiones. Podríamos decir que es un gobierno mundial ateo, un gobierno mundial que no cree en las religiones. Y dice Pablo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? San Pablo les hablaba a ellos personalmente sobre esto. Dice, y aquí viene el versículo que mucha gente ha malinterpretado sin ningún fundamento. Dice, y ahora sabéis lo que lo retiene para que se revele a su debido tiempo. ¿Por qué Pablo no quiere decir qué es lo que lo retiene? ¿A qué le tiene miedo? Si hubiera sido, mucha gente dice, es que lo que lo retiene es el Espíritu Santo. Si hubiera sido el Espíritu Santo, Pablo lo dice sin problema. Pero Pablo aquí está diciendo, ahora sabéis lo que lo retiene para que se revele a su debido tiempo. En otras palabras, yo les había dicho a ustedes quién es. ¿Y saben ustedes, hermanos, qué es lo que lo retiene? Lo que lo retiene es el Imperio Romano. Es decir, Pablo no puede decir, mire, y ustedes saben que lo está reteniendo es el César, el Imperio Romano, porque Pablo hubiera tenido problemas legales. Entonces, las cartas se transmitían de una iglesia a otra y eran interceptadas por Roma. Hubiera generado más persecución de la que se ocasionaba. Entonces, Pablo no quiere decir que es el Imperio Romano, no quiere decir que es el César, no quiere decir, mire, es que el Imperio Romano dejará de existir. Porque dentro de la mentalidad del Imperio Romano estaba que ellos iban a ser eternos, que ellos iban a dominar el mundo por siempre, que eran dioses casi. Entonces, muchos no podemos entender eso ahorita porque vemos al Imperio Romano de aquel entonces como los presidentes de ahorita, que saben que, al menos aquí en Costa Rica, 4 años y dejan de ser presidentes. Pero no, el emperador creía que él era una especie de Dios y que iban a gobernar por los siglos de los siglos. Y que nadie les iba a quitar el poder. Y si alguien se atrevía a quitarles el poder, ellos eran capaces de matar a cualquier persona. Entonces, por eso, Pablo no puede decir eso era una gran ofensa contra el Imperio Romano. Dice, por eso él lo dice así como indirectamente, ahora sabéis lo que lo retiene para que se revele a su debido tiempo. Según el Apocalipsis, el Imperio Romano es el 6º imperio. Y el que viene, el 7º imperio, es el imperio del anticristo, es el gobierno mundial. Entonces, tiene que pasar el imperio romano para que llegue ese otro imperio. Es decir, tiene que dejar de existir el imperio romano para que venga el gobierno mundial. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Es decir, ¿qué es lo que lo retiene? Lo que lo retiene es que este imperio tiene que dejar de existir para que venga el otro imperio. Y Pablo no se atreve a decirle una carta, seguramente por cuestiones de persecución. Dice, pues el misterio de la iniquidad ya obra. Ya las persecuciones se estaban dando desde tiempos de Nerón. Solo
que el que lo retiene por ahora, porque ellos sabían que el imperio romano iba a dejar de existir, hasta que del medio sea quitado. Es quitado el imperio romano, inmediatamente viene el gobierno mundial. Es muy simple, es muy sencillo, y no ponerse a inventar que ese que lo retiene es el Espíritu Santo, porque nada que ver. Pablo lo hubiera dicho ahí abiertamente. Entonces, dice el versículo 8, y entonces, ya estamos hablando cuando se ha quitado en medio el imperio romano, dice, y entonces se revelará el impío, a quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca. Es decir, se revelará el impío, el anticristo, gobernará por 3 años y medio. ¿Y qué pasará después de eso? A quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca, destruirá con una aparición gloriosa de su venida. El anticristo viene primero y después viene Jesucristo, la aparición gloriosa de su venida. Hermanos, eso es muy claro. Yo no sé por qué la gente inventa tantas cosas sobre la venida de Jesús, que no vamos a pasar los cristianos la gran tribulación. Hermanos, no engañemos a la iglesia de esa manera. Dice que, hablando del anticristo, su venida es con energía de Satanás, con todo poder y señales y prodigios falsos. Este anticristo viene con toda clase de engaños, eso está en el mismo libro de Daniel, que va a engañar a los gobiernos para obtener el poder. También creemos que va a haber algo de satanismo, tal vez de especie de nueva era, porque así lo dice, con todo engaño de iniquidad y para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para recibir el ser salvos. Creemos que detrás de todo ese poder diabólico al que se refiere Pablo es la nueva era, que es lo más cercano que tenemos en este momento. No sabemos si vendrá algo más fuerte, pero es la única religión que van a dejar viva es la nueva era, el yoga, el transmitir energía. Eso va a estar vivo dentro de ese imperio y creemos que va a ser la religión de ese nuevo imperio. Bien, hermanos, hemos visto la visión de Pablo, anteriormente la visión de Daniel, estamos viendo la visión de Jesucristo. En el próximo programa, no se lo pierda, vamos a ver la visión del Apocalipsis, la visión de Juan, capítulo 13, y vamos a descubrir cosas más impresionantes sobre este periodo segundo, que es la gran tribulación, que es terrible y es el que se acerca. Estamos cerca de la gran tribulación, pero no puede venir Jesucristo si primero no viene la gran tribulación. Así lo dice la Biblia y no podemos cambiar lo que dice la Biblia, mis queridos hermanos. Que el Señor los bendiga y nos vemos en el próximo programa.